Bueno, muy buenos días. Soy su compañero José Nieto de R2. Hoy vamos a ver el tema del eritema pigmentado fijo. Vamos a iniciar. A manera de introducción, el eritema pigmentario fijo es una forma de toxicodermia, la cual puede ser incluso potencialmente grave. Se va a caracterizar por lesiones en la piel o mucosas, las cuales pueden ser únicas o múltiples y pueden ser recurrentes a la administración de un medicamento o alguna sustancia. Comúnmente o frecuentemente va a remitir, ¿sí? Después de que el medicamento ya no se toma o ya no se expone uno a la gente que lo desencadena. Obviamente si el agente que está desencadenando el cuadro vuelve a exponerse a la persona, pues va a aparecer de nuevo. Eh, Cuando persiste la ingesta por ejemplo, de algún medicamento que lo desencadena, esto puede aumentar cada vez más el ir aumentando el número y el tamaño de las lesiones. Comúnmente va a afectar principalmente a las extremidades, al área genital y al rostro. Eh, Se va a iniciar días después de lo que viene siendo la ingesta del medicamento o también puede iniciar en tempranas horas. Dentro de lo que viene siendo su patogénesis, ¿sí? Se va a estar implicado lo que viene siendo una reacción citotóxica, en la cual va a ser mediada por células contra los queratinocitos de la epidermis. Y esto va a hacer que así inicie todo lo que viene siendo el cuadro de las lesiones. Dentro de lo que es la epidemiología, bueno, a manera común, sí, a manera general, las reacciones adversas por medicamentos que van a estar implicadas en lo que viene siendo lesiones en la piel pueden variar dentro de su cuadro clínico y puede ser desde una leve erupción, sí, la cual puede cursar asintomáticamente hasta llegar a ser una emergencia potencialmente mortal. Van a representar aproximadamente el 2% de las consultas y el 5% de las hospitalizaciones en el servicio de dermatología. La tasa de mortalidad, sí, se va a encontrar dentro del 0.1 al 0.3%. Comúnmente va a ser más frecuente en mujeres y en pacientes inmunosuprimidos, como por ejemplo padecimientos donde exista VIH, lupus eritematoso sistémico y lo que viene siendo un linfoma. Ya lo que viene siendo tal cual el esentema pigmentario fijo va a afectar o puede llegar a afectar a cualquier tipo de persona de cualquier edad. La mayoría va a ser adultos jóvenes, de lo que viene siendo la tercera, cuarta y quinta década de la vida. En cuanto a la proporción entre sexos, pues meramente va a estar, va a ser independiente de la región o la distribución en la cual lo estudiemos. No tanto es o va a tener alguna predilección hacia algún tipo de raza y este padecimiento va a estar dentro de lo que viene siendo las 4 manifestaciones cutáneas más frecuentes secundarias a fármacos con la urticaria, el exantema medicamentoso puede tener cierta o más predisposición. Va a ser variada, el cotrimoxazol, también puede ser por metronidazol, amoxicilina, ampicilina, clindamicina. También son frecuentes o son más frecuentes los AINES, el paracetamol, metamizol, psicofármacos como por ejemplo los barbitúricos, la carbamazepina y también puede deberse a causa no medicamentosa, como por ejemplo ciertos colorantes y alimentos. En algunos estudios también se ha encontrado comúnmente la asociación de algún tipo de fármaco específicamente con la localización donde va a ocurrir
donde van a ocurrir las lesiones, como por ejemplo las pirazolonas y las sulfonamidas comúnmente van a afectar a los labios, tetraciclinas y pirazolonas hacia los genitales, y lo que viene siendo las sulfonamidas, el paracetamol y el ácido acetilsalicílico va a afectar tronco y extremidades, pero pues realmente no es tan así, o sea, puede verse implicado cualquier tipo de área ante cualquier tipo de fármaco. También, si bien es cierto que una sola sustancia es la que desencadena lo que vienen siendo las lesiones, también existe evidencia donde la asociación de dos fármacos más si estos son estructuralmente la ingestión de sulfonamidas, ¿sí? En pacientes que ya han tenido un cuadro previo por Dapsona. También esta asociación también se ha visto implicada en la aparición de un cuadro. Y así como esta, pues también la asociación de más fármacos combinados, ¿sí? Puede desencadenar. Ok, también, como ya lo dijimos ahorita, comúnmente va a ser a causa de medicamentos, pero también se ha asociado casos, por ejemplo, ante la exposición de metales pesados, como por ejemplo el arsénico, el bismuto, sales de oro, magnesio, yodo o derivados mercuriales, así como sustancias químicas y sustancias de origen vegetal, clorina, ciertos colorantes, como ya dijimos ahorita, también ciertos suplementos alimenticios y también ante la exposición a la radiación ultravioleta. Ya entrando en lo que vienen siendo las manifestaciones clínicas, la presentación más típica de lo que viene siendo el exantema pigmentario fijo va a ser una mácula solitaria, ¿sí? Redondeada u oval, va a ser bien definida, el tamaño va a variar de entre 1 a 4 centímetros hasta los 10 a 20 centímetros, de características edematosa y de color rojizo o violáceo, así como las podemos apreciar en la imagen. También, como ya lo mencionamos ahorita, comúnmente va a aparecer en los primeros minutos, a las pocas horas tras la ingestión oral, pero también puede desencadenarse tiempo después. Habitualmente va a ser asintomático el cuadro, pero sí puede haber datos, por ejemplo, de manifestaciones clínicas, como por ejemplo el prurito o dolor, si especialmente están afectadas las mucosas o si ya realmente las lesiones presentan algún tipo de erosión o algún tipo de complicación. Ya con el tiempo, la evolución del cuadro tiende a formar placas edematosas, las cuales pueden desarrollar vesículas de ampollas de contenido hemorrágico que una vez rompiéndose van a provocar erosiones. Siempre, mayormente una vez retirado el fármaco, las lesiones presentan costras y descamación superficial hasta que tienden a desaparecer en un par de semanas, pero van a dejar una hiperpigmentación residual marrón, oscura o violácea. Esta hiperpigmentación residual en lo que viene siendo donde están ubicadas las lesiones puede persistir incluso meses o años. ¿Ok? Igual puede afectar cualquier tipo de área cutánea o mucosa y como también ahorita ya lo mencioné, más frecuentemente va a ser en las áreas, por ejemplo, en la cara, ¿sí? En la mucosa labial y en extremidades, manos y pies, que aquí ciertos artículos mencionan que es más típico en el sexo femenino, así como en las áreas genitales y perianal va a ser más típico en lo que viene siendo el sexo masculino. Pueden aparecer lesiones nuevas, ¿sí? En regiones con la reexposición y se pueden respetar las áreas afectadas que ya han sido previamente manifestadas por las lesiones. Pero pues realmente el mismo nombre del padecimiento, ¿sí? El eritema pigmentario fijo, por eso se le denomina así, porque comúnmente tienden a aparecer en las mismas áreas. A veces se va a producir un periodo refractario
¿sí? Que va a variar de semanas a varios meses, en el cual no tanto va a aparecer la lesión a pesar de que el individuo tome el medicamento que ya le ha sido afectado. No es frecuente, pero sí tenemos que tener en cuenta que pueden aparecer síntomas donde exista afectación sistémica, sobre todo cuando inicia el cuadro, como por ejemplo diarrea, conjuntivitis, uretritis, malestar general y calambre. Dentro del diagnóstico diferencial, realmente sí hay una gran diversidad en lo que viene siendo o nos pueden hacer confundir en cuanto al diagnóstico, pero debemos de tomar en cuenta pues muy característicamente las lesiones y obviamente el antecedente de la ingestión de un medicamento que sospechosamente va a desencadenar el cuadro. Por ejemplo, ante un eritema pigmentario oral, ¿sí? Que afecte el área oral, debemos de tomar en cuenta diagnósticos como la aftosis, el herpes y el eritema multiforme. Ya cuando se involucre el área genital, ¿sí? Por ejemplo, un herpes recurrente, y ya cuando sea un área más extensa, ya lesiones múltiples, debemos de tomar en cuenta diagnósticos como el síndrome de Steven-Johnson o la necrólisis epidérmica tóxica. ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿Todo bien? Bueno, en cuanto al diagnóstico, pues esencialmente va a ser clínico con todas las características que ahorita ya mencionamos y va a estar basado meramente en este tipo de lesiones y como lo mencioné ahorita, el antecedente de que se ingirió algún medicamento o se expuso a luz ultravioleta o algún colorante, en fin. Y también va a ser característico que se va a solucionar el cuadro tras retirar dicho desencadenante. Para ello, debemos de hacer una adecuada anamnesis en la que investiguemos qué medicamentos han tomado recientemente o si han tomado algún medicamento nuevo. Una de las contras es de que hay medicamentos, hay pastillas, hay cápsulas en las cuales los pacientes no, o sea, lo toman, pero no creen que tienden a omitirlo, como por ejemplo medicamentos que ellos no consideran medicamentos, como por ejemplo los laxantes, los anticonceptivos, las vitaminas o los suplementos dietéticos. Ya entrado un poquito más a fondo, existe el uso de ciertas pruebas complementarias, como por ejemplo una biopsia cutánea, ¿sí? Que pues es meramente invasiva, también existe la exposición a la sustancia que pues, estamos sospechando mediante, por ejemplo, a base de parches cutáneos. Sin embargo, también en ciertos artículos dice que dada la ausencia de una histopatología que sea patognomónica y una baja sensibilidad, pues de manera rutinaria. Más va a depender de lo que viene siendo la sospecha clínica y que amerite meramente el emplear la realización, por ejemplo, de las pruebas de contacto o de parche frente al posible fármaco que esté desencadenando todo esto, pueden ser positivas hasta en un 30% de los casos, siempre y cuando la provocación se realice sobre la piel que está lesionada, ya que comúnmente suelen ser negativas en lo que viene siendo las áreas de piel sana. Si ya la prueba de contacto es negativa y estamos dentro de un cuadro leve, se propondría realizar una prueba de provocación oral mediante la ingestión pues, meramente del fármaco sospechoso, ya para llegar a un diagnóstico más etiológico. Ya si nos vamos a hallazgos analíticos, un hemograma, ¿sí? Que se realice dentro de la que es la fase aguda, nos puede mostrar cierta leucocitosis,
filia e hipergamaglobulinemia. Estos valores hematológicos tienden a hacernos que se resolucionen las lesiones en la piel. Las pruebas de provocación, sí, en ciertos artículos nos menciona que son las más fiables, pero aún así no están exentas del riesgo que implica el usarlas, y va a existir contraindicación cuando exista o haya existido reacciones ya medicamentosas graves, antecedentes como por ejemplo la necrólisis epidérmica tóxica o también cuadros de anafilaxia. Dentro de lo que viene siendo el tratamiento, pues meramente es identificar, ¿sí? Con una adecuada anamnesis, lo que viene siendo el fármaco que desarrolló todo esto, y así como suspender inmediatamente toda la medicación que sea posible, siempre haciendo un balance entre los pros y contras de esto. Una vez que se retire el probable agente causal, ¿sí? La naturaleza de lo que viene siendo la gravedad de los signos y los síntomas que estén acompañando el cuadro, va a determinar lo que viene siendo utilizar una terapia adicional, pero comúnmente simplemente con identificar el fármaco y suspenderlo es como se quita todo esto. La mayoría de lo que viene siendo las enfermedades, ¿sí? Como lo mencioné ahorita en el cuadro clínico, se pueden acompañar con prurito, y de ser así, pues sí podemos usar ciertos medicamentos como los antihistamínicos, pero solamente sería si hubiera este síntoma. Ya localmente, si las lesiones no son de características erosionadas, pudiesen mejorar con corticoides tópicos, como por ejemplo la triamcinolona, o utilizar la betametasona cada 12 horas por 10 días. Y los corticoides orales, como por ejemplo la prednisona, a una dosis de 0.5 a 1 miligramos por kilo por día, podemos usarlo por 5 días y haciendo una disminución gradual, la cual, en dependencia del comportamiento de la evolución, se han utilizado, por ejemplo, en casos ampollosos severos, pero pues su utilización como no meramente mejora lo que viene siendo el cuadro, ¿sí? Pues aún es controvertido el uso de ello. Y pues básicamente es todo del tema. Es un tema, pues, considero que importante, y pues básicamente lo que considero importante de los artículos que revisé, pues están ya en la clase. No sé si a alguien le quedó alguna duda, alguna pregunta. Sí, Nieto. A ver. Ya, nada más complementando lo que habías comentado de que puede suceder incluso en horas, ¿no? Ajá. De lo que yo había checado, por lo general el primer episodio sucede días previos a la aparición del eritema, ¿no? Del exantema. En la primera exposición al fármaco desencadenante. Y en sucesivas ocasiones, cuando se vuelve a exponer el paciente al fármaco que desencadenó la reacción, ya se puede presentar en cuestión de horas, pero por lo general la primera vez son 2, 3 días previos la ingesta de medicamentos. Ok. Muchas gracias, Jiménez, por el comentario. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Los que están ahí en el aula, ¿todo bien? Bueno, pues de mi parte sería todo. No sé si alguien tiene más comentarios. Todo bien, Nieto, gracias. ¿Todo bien? Bueno, pues no sé, las doctoras.
pues, de lo que comentabas también, de que puede suceder a cualquier edad, Sí, aunque hay una media que se ha encontrado donde hay mayor prevalencia, que es a los 59 años. sí, de hecho, en los artículos que revisé, venía en lo que vienen siendo los adultos jóvenes, más o menos 30, 40 y 50, pero sí, también en otros artículos decía que era demasiado variable y también va a depender mucho de el área geográfica, la zona en la que estudiemos, por ejemplo, este padecimiento, porque en ciertas áreas pudiese ser más frecuente la ingesta de ciertos medicamentos y en otras áreas a lo mejor otro grupo de medicamentos y en otras áreas a lo mejor no tanto la ingesta de un medicamento, sino alguna causa no medicamentosa, como por ejemplo la luz ultravioleta o la ingesta de ciertas plantas o colorantes. Pero sí, o sea, sí hay cierta evidencia que, por ejemplo, viene siendo en personas así de la edad que nos mencionas. Gracias. Bueno, pues, igual, Nieto, muchas gracias por la clase, estuvo muy bien. Bueno, aquí en el aula ya vamos a parar de grabar. muchas